Lo que siempre recuerdo es el contacto con la naturaleza. Desde pequeña era una niña que yo estaba jugando con tierra, con plantas, en el jardín de mi casa, en las tardes con mi abuela, que es una de las figuras femeninas que siempre llevo conmigo. O sea, mi infancia transcurrió en las costas de Higuerote, todo lo que era Chirimena, los totumos, esa era mi infancia, el olor a mar, estar escarbando la arena, buscando animalitos, eso era lo que a mí me gustaba. Yo recuerdo que en primaria estaba mucho lo de educación para el trabajo o computación. Y era muy alentada hacia ir hacia computación, el estudio de los números, de las matemáticas. Eso era lo que me gustaba y nunca se me negó la opción. Y nunca, ni en bachillerato, ni en básica, se me orientó hacia alguna actividad que pudiera ser más hacia mi género o hacia no, realmente siempre se me dio la libertad de elegir. Sí, también pudiera pensar que sí había de privilegios porque por lo menos yo no tuve que trabajar para estudiar. Yo tuve entonces la flexibilidad de poder escoger la carrera que yo quería, porque era una carrera de dedicación completa y exclusiva. Yo entro aquí a inscribirme en la prueba interna. Antes había el CNU y la prueba interna. Y escojo de una biología y este camino lo recorrí justamente con mi mamá, quien me acompañó a inscribirme. Y de verdad que se sintió tan cálido, tan hogareño. En verdad, en ese momento yo dije, aquí voy a estudiar. Una sensación de hogar, de paz, de calma, a pesar de que éramos muchísimos estudiantes antes, muchísimos. En los últimos años ha bajado mucho la matrícula, es una carrera de una dedicación exclusiva, muy intensa, entonces es muy difícil que esta sea una carrera que pueda ser estudiada por una persona que tiene que trabajar fuera de los muros universitarios. Actualmente es muy cuesta arriba, porque también pudieras decir, bueno, déjame hacer una carrera más sencilla en cuanto a dedicación, exactamente, o sea, una carrera más administrativa, una carrera más estructurada, que siempre tiene horario nocturno, algo de eso. Y ese recuerdo se mantiene siempre muy vivo dentro de mí, porque justamente donde yo vi clases y donde yo vi mis primeras clases teóricas en estas aulas, hoy yo practico la actividad docente en estos mismos salones. Yo tengo estudiantes que abiertamente me dicen, profesora, yo puedo dedicarle 2 días a la universidad. Entonces eso entendemos que significa que vas a prolongar el tiempo de la carrera. Yo lo aplaudo porque dentro de todo es una forma de resistencia y de continuar. Y sin embargo que existan estudiantes que me digan, yo quiero dedicarle a mi carrera universitaria, bueno, eso nos llena porque ves allí el compromiso y la continuidad de la ciencia en el país. Inicio biología porque yo no quedé en la Facultad de Medicina, que era donde realmente yo quería estudiar o donde yo tenía estructurada mi vida. Mi mamá me decía, dermatología, que no tiene emergencias. Y entonces como no tienen emergencias, tú vas a poder tener tu vida familiar bien planificada. Entonces yo entro a la facultad con ese pensamiento, pero me empiezo a enamorar de la carrera. Cuando estoy en mi máximo apogeo de estudio, me salió el cambio a medicina. Y cuando me sale el cambio a medicina, es como la primera decisión importante que tengo que tomar y siento que va a definir el transcurso de mi vida, porque era entre esa organización
planificada o una especie de libertad que yo había conocido en esta facultad. Y todavía siento que llamo a mi papá como para validar el sentimiento. Y me acuerdo que mi papá me dijo, ¿y qué haces en la facultad de medicina? Si tu facultad está en ciencias. Entonces decido quedarme en la facultad de ciencias y allí es cuando digo, bueno, pero entonces si voy a estudiar ciencias, me voy a comer el mundo. O sea, ya tomé esta decisión, me voy a ir por lo que me gusta, que era la ecología, y me voy a ir por la ecología marina, y voy a andar brincando de barco en barco, y voy a ir brincando de isla en isla, o sea, eso fue lo que me marqué. Pero cuando yo iba de campo y en los momentos así más plenos, sentía ese sentimiento que no le lograba colocar nombre, de decir, oye, ¿y será que esto realmente me va a permitir ser feliz? Y yo siendo feliz, o sea, estando completamente feliz, yo dudaba si eso me iba a hacer feliz, porque creo que sentía que si tomaba ese camino iba a ser incompleta. Y era algo así como que, ¿y cuándo voy a tener mi hogar? Significara lo que tenía que significar hogar, y mi familia, y cómo le voy a dedicar el tiempo a una familia. Entonces era justamente sobrecargar muchas veces, incluso ya recién graduada, porque era como que, bueno, pero yo quiero estar con la familia, pero que no sea cumplir con la familia. Y entonces siempre tuve ese debate interno, porque a pesar de que nunca en mi familia hubo una estructura en cuanto a tú tienes que ser esposa, madre, tal, estaba implícito, ¿no? Entonces, en algún momento, tal vez de forma autoimpuesta, a lo mejor de forma no muy clara, yo sentí que tenía como un tiempo de licencia. Es decir, si nosotras las mujeres tenemos un tiempo biológico, pues yo me autoimpuse ese tiempo para ser libre, ¿no? Entonces era la necesidad de hacer las cosas rápido, no puedo perder tiempo, porque yo a los 35 años ya tengo que estar casada, planificando hijos y un hogar y mi casa propia. Entonces ahí se empezó a generar como una especie de, tal vez a los 30, como una especie de crisis de identidad. Me veía como una persona con dos facetas, y esas dos facetas llevaban una dinámica muy diferente, porque en esta me estaban pasando cosas bonitas, aquí también porque me casé, tenía mi vida familiar, pero las dinámicas no coexistían, ¿no? En el tiempo no podían sincronizarse. Cuando cumplo 30 años me salió la oportunidad de hacer un trabajo con una universidad en Australia, la Universidad de Queensland, y trabajar con Google, hacer una especie de mapeo, pero de arrecifes, y era estar siempre de campo, y había que documentar. De hecho lo hicimos y tuve el honor y el placer de estar en esa expedición, en esas expediciones por 4 años, documentar los arrecifes más emblemáticos del mundo. Estuvimos por todo el Caribe, estuvimos en Filipinas, en Hawái, en diferentes zonas de la Gran Barrera Arrecifal, y no puedo negar que fue tremenda experiencia, pero me sentía lejos, o sea, me sentía lejos de casa, ya estaba casada, extrañaba, pero quería vivir esto. Entonces eran decisiones, y creo que eso me generó una especie de crisis
porque no terminaba de encajar en una vida que socialmente era la que yo había programado en la adolescencia. Entonces, bajo esos constructos, era toda una aventura. Y además iba a ser la primera en la familia, lejos de casa, iba a ser la primera en la familia sin hijos. Entonces, no, ¿qué fue lo que yo tomé la decisión en ese momento? Cuando terminan las expediciones, dije, bueno, no, ahora lo que yo voy a hacer es hacer mucho trabajo en oficina. Pero realmente lo hice porque dije, esto es lo que me va a permitir estar en casa, esto es lo que me va a permitir tener hijos, esto es lo que me va a permitir acompañar a mis padres, esto es lo que me va a permitir a mí estar en familia. Cuando van corriendo los años y digo, bueno, pero tú generaste todo esto para tener una vida de madre, es cuando por primera vez a mis 40 años me pregunto, ¿y es que realmente yo quiero ser madre? ¿Es que realmente yo quiero tener hijos? O sea, ¿realmente de dónde nace esa idea? ¿Es una idea? ¿Es una necesidad? ¿Es un qué? ¿No? Y realmente darme cuenta que podía existir la alternativa de decidir no tener hijos. Para mí eso fue una bomba. O sea, pensar en que yo podía tener esa decisión. Yo creo que reflexionando, a mí nunca nadie me dijo, tú puedes no querer tener hijos. O sea, creo que eso nunca ha sido planteado en la mesa, nunca fue discutido, nunca fue siquiera, ¿no? O sea, es muy difícil pensar en una mujer sin hijos en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Cuando a mí me dicen, oye, mira, pero si no tienes hijos, ¿quién te va a cuidar? Lo que me hace pensar es que lo que nos faltan entonces son estructuras de apoyo, porque yo tengo amigas que realmente tienen unos hijos maravillosos y son unas madres maravillosas, pero unas madres de hijos, o sea, de hijos del mundo. O sea, eso me parece una maternidad genuina. Ahora bien, sí, también conozco, no para que me cuiden, para que me acompañen, para que la familia se mantenga como núcleo. Te casaste para tener hijos, sino para que te casaste. ¿Cómo vivir en coherencia en un mundo en donde te dicen la mujer puede ser lo que quiera ser, ve astronauta y cómete el mundo, pero estás incompleta si no tienes este rol? ¿En qué espacios podemos tener un poco estas conversaciones y estos puntos de apoyo? Todo ha sido un poco inspiración de estos últimos 4 años de mi vida, que ha estado en reflexión, que ha estado en dónde quiero estar, dónde estoy, hacia dónde quiero ir. Ha sido inspirador para mis próximos pasos como investigadora, porque la pandemia, la crisis económica, todo eso generó también crisis sociales y crisis ambientales. Y yo me preguntaba, en este contexto en el que me encuentro, ¿cómo puedo, ya con todo este panorama, cómo desde Caracas yo puedo seguir viviendo el mar? También aprendí de otras culturas que nos faltaba algo en la conservación
marina. Y es esa parte de entender el humano. De hecho, cuando yo entro en la universidad, se me abre la oportunidad de ser profesor, investigador, es en el Laboratorio de Ecología Humana del Instituto de Zoología y Ecología Tropical. Y encuentro que es el momento perfecto de alinearme en ese campo de investigación, porque si nosotros no estudiamos al ser humano como un componente, nos estamos perdiendo de una visión importante en el uso de los recursos, en las dimensiones que el ser humano tiene sobre el ambiente, en esos conflictos ambientales. Entonces lo vi como una oportunidad. En este momento yo lo que pienso es que me gustaría para mis estudiantes, para los futuros investigadores, abrir esta parte de humanizar. Esa creo que es en el camino en el que estamos muchos de mis compañeros y yo misma, de poder normalizar que somos humanos, poder normalizar que no somos máquinas, poder normalizar un margen de error. Justo antes de la pandemia, nosotros empezamos un proyecto en Chichiriviche de la Costa y justamente era para hacer un diagnóstico socioambiental. Y uno de los hallazgos fue ver que la población, a pesar de estar cerca del mar, no se sentía conectada con el mar. Y entonces surge el cómo vivimos el mar si estamos tan alejados, ¿no? Y de hecho nace el eslogan Vivimos el mar, porque mi hermana me dice, bueno, pero tú no me dices que todos vivimos el mar. Entonces, si todos vivimos el mar, tiene que haber una forma en que tú puedas encontrar esa conexión, estés donde estés, para vivir el mar. Si yo respiro, es porque en el mar se generan ciertas condiciones que permiten que el aire que esté aquí pueda ser respirado por mí. Entonces, en cualquier punto donde nos encontremos, cualquier decisión que nosotros tomemos va a afectar al mar. Con una psicóloga generamos el refugio de las emociones, guiado por el oráculo marino, que permite justamente un espacio en donde cualquiera que entre vamos a poder ser nosotros mismos en una forma completamente conectado con la naturaleza. Y esa conexión con la naturaleza nos va permitiendo entender que esa humanidad viene justamente conectada por el mar. A las nuevas generaciones lo que les digo es que siempre busquen alternativas, y alternativas con las que se sientan a gusto, no necesariamente que estén cómodos, que se incomoden, que busquen la forma de generarse una perturbación que les permita salirse de su zona de confort, y es cuando salgan de esa zona de confort donde pueden empezar a hacer innovaciones.